Resumen del libro Padre Rico, Padre Pobre. Introducción. Padre Rico, Padre Pobre es un libro revolucionario escrito por Robert Kiyosaki y publicado en 1997 que trata sobre la educación e independencia financiera. El libro se centra en transmitir lecciones de alfabetización financiera a través de las historias de dos padres con visiones muy diferentes sobre el dinero, el padre del autor, al que llama Padre Pobre, y el padre de su mejor amigo Mac, al que llama Padre Rico. Robert Kiyosaki compara estas dos perspectivas paternas para mostrar dos modelos contrastantes de pensamiento hacia las finanzas personales. Por un lado está su propio padre biológico, a quien apoda Padre Pobre, que era un hombre muy educado y con un buen trabajo de servidor público en el gobierno de Hawái. Sin embargo, a pesar de su buena educación y empleo estable, el padre pobre del autor luchaba financieramente y no lograba llegar a fin de mes. El padre pobre seguía fielmente las reglas tradicionales del dinero que la mayoría aprende: estudiar y conseguir buenas calificaciones, graduarse, conseguir un trabajo estable, ahorrar algo de dinero, comprar una casa con hipoteca, construir una jubilación, etc. Por otro lado estaba el padre de Mac, el mejor amigo de Robert, a quien apoda Padre Rico. El padre rico había dejado la escuela y no tenía una educación formal, pero había acumulado riqueza a través de una visión muy distinta sobre el dinero: invertir en negocios, bienes raíces e inversiones que generaban ingreso pasivo. El padre rico poseía varios negocios así como propiedades de alquiler e inversiones en bolsa que le generaban ganancias constantes sin necesidad de trabajar directamente por ellas. A lo largo del libro, el autor detalla las lecciones financieras que aprendió de cada uno de ellos durante su infancia y juventud. Del padre pobre, Kiyosaki aprendió los peligros de la mentalidad de clase media sobre el dinero: vivir al día, endeudarse, depender solo del salario. Del padre rico, aprendió lecciones clave sobre cómo hacer que el dinero trabaje para uno al invertirlo correctamente. Padre Rico, Padre Pobre propone adoptar una mentalidad similar a la del padre rico e invertir el dinero para que genere más dinero de forma pasiva en lugar de solo trabajar arduamente por un sueldo como promueve la mentalidad tradicional. Resumen de los capítulos clave. Capítulo 1. Padre Rico, Padre Pobre. Este primer capítulo presenta las figuras centrales del libro: el padre rico de Mac, que representa la mentalidad emprendedora e inversora, y el padre pobre del autor, que representa la mentalidad de clase media tradicional sobre el dinero. Se detallan las diferencias en profesión y enfoque de cada uno. El padre rico era propietario de varios negocios, así como de propiedades de alquiler e inversiones en bolsa que le generaban ingresos pasivos. El padre pobre dependía solo de su salario como funcionario educativo. Kiyosaki admiraba la libertad financiera del padre rico y quería aprender de él, mientras que también aprendió de su propio padre pobre los peligros de vivir al día con deudas y sin manejar bien el dinero. Capítulo 2. ¿Por qué enseñar finanzas personales en las escuelas? En este capítulo el autor reflexiona sobre la educación formal que recibió y argumenta que ésta prepara a los estudiantes para conseguir trabajo, pero no para manejar el dinero o hacer que el dinero trabaje para ellos. Critica cómo las escuelas enseñan a memorizar fórmulas y datos, pero no a generar riqueza. Argumenta que las escuelas deberían incluir formación en habilidades prácticas como la inversión en bolsa, manejo de impuestos, contabilidad y creación de negocios. Esto permitiría a los jóvenes aprender a manejar sus finanzas personales y a liberarse de la dependencia del trabajo asalariado. Capítulo 3. Miedo y deseo. En este capítulo el autor profundiza en cómo el miedo detiene a muchas personas de tomar acción financiera o de asumir los riesgos necesarios para liberarse de la necesidad de trabajar para dinero. También analiza cómo el exceso de deseo de seguridad lleva a evitar el riesgo, quedando atrapado en empleos de por vida para pagar deudas y mantener un estilo de vida. Se debe superar el miedo y adquirir educación financiera para poder generar riqueza. Capítulo 4. Los ricos no trabajan por dinero. Uno de los capítulos centrales del libro. Aquí se explica el concepto de que los ricos no necesitan trabajar por dinero porque hacen que el dinero trabaje para ellos al invertirlo correctamente.
Los ricos obtienen la mayoría de sus ingresos de sus activos que generan ingreso pasivo, como negocios e inversiones financieras, no de salarios. Esto les da más tiempo libre y les permite seguir generando más riqueza invirtiendo su capital. Capítulo 5. Los pobres y la clase media trabajan por dinero. En contraste con el capítulo anterior, aquí se explica cómo la clase media y los pobres dependen del trabajo asalariado y luchan financieramente por esa mentalidad. Viven endeudados, atrapados en empleos que no disfrutan solo para pagar deudas, con poca capacidad de ahorro o inversión. Deben enfocarse primero en liberarse de las deudas, luego ahorrar e invertir para que su dinero genere más dinero pasivamente. Capítulo 6. Los temas de dinero. En este capítulo el autor analiza a profundidad las diferencias en los patrones psicológicos y las actitudes subconscientes sobre el dinero entre ricos, clase media y pobres. Por ejemplo, los ricos ven oportunidades de inversión y crecimiento donde los pobres solo ven riesgos a evitar. Los ricos se enfocan en crear y invertir su capital, los pobres solo en consumirlo en el día a día. También se dan consejos para analizar y mejorar los propios temas limitantes de dinero. Capítulo 7. Cuadrante del flujo de dinero. Aquí se presenta el conocido cuadrante del flujo de dinero donde el autor analiza 4 tipos principales de ingreso: empleado, autoempleado, empresario, propietario de negocios y propietario, inversionista. Se debe trabajar hacia moverse del lado izquierdo del cuadrante, dependiente de trabajo por salario, hacia el lado derecho, ingresos pasivos. Esto requiere desarrollar fuentes de ingreso pasivo invirtiendo capital en negocios propios y otros activos. Capítulo 8 y 9. Reglas y dificultades. En estos capítulos Kiyosaki detalla reglas y consejos clave sobre inversión y mentalidad para alcanzar la independencia financiera, como pagarse primero a uno mismo invirtiendo un porcentaje del ingreso antes de gastarlo en lujos. También habla de cómo superar obstáculos comunes como el miedo al fracaso, la complacencia o la falta de voluntad para arriesgar el capital requerido para invertir exitosamente. Deben cultivarse cualidades como la perseverancia y el análisis del propio carácter. Conclusión. En conclusión, Padre Rico, Padre Pobre ofrece una filosofía innovadora sobre las finanzas personales al proponer la inversión activa para generar ingresos pasivos en lugar de depender solo del trabajo asalariado. Las enseñanzas del libro desafían la mentalidad de clase media tradicional con respecto al dinero. El libro está lleno de lecciones, conceptos e ideas prácticas para liberarse de las deudas y hacer que el dinero trabaje para uno, inspirando a millones de lectores a alcanzar la libertad financiera invirtiendo en activos rentables que producen ingreso pasivo. Su popularidad se debe a ofrecer una nueva mentalidad sobre el dinero alejada de dogmas y mitos limitantes.